Hospital de San Pedro quedaba a espaldas de la catedral y tenía cupo para 17 camas, que podían ser españoles nacidos en España, criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en América, y a los que habitaban el territorio llamados los muiscas. También podían ingresar personas que hubieran nacido en otros territorios pero que estuvieran al mando del rey de España o de su santidad el Papa. Y con la invasión a España, los criollos decidieron declararse leales al rey de España e independientes de Francia, en la expectativa de que alguien, heredero de la corona española, llegara a reclamar estos territorios en su legítimo derecho. Ello podía darse en ese momento fácilmente, ya que la hija del rey de España era para ese momento la emperatriz de Portugal, que habiendo tenido que huir al Brasil, se encontraba muy cerca, pero eso jamás sucedió. Fue en el segundo año de este episodio en el cual Antonio Nariño y Álvarez del Casal decide declarar la independencia de lo que a partir de ese momento serían las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Vinieron otros combates, la reconquista española y finalmente la retoma del espacio por parte de los criollos. Y 26 años más tarde, Simón Bolívar, nacido específicamente en la capitanía de Venezuela, asumiría como presidente de la Nueva Granada. Para este momento, toma la decisión de hacer un decreto histórico, por medio del cual determinaba que se acababan a partir de ese momento todas las instituciones de carácter español que se hubieran generado en el territorio actualmente llamado Colombia. Pero a renglón seguido y de su puño y letra, dice, excepto el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, en atención a los servicios prestados al Ejército Libertador y a la patria a lo largo de toda su historia. Así las cosas, sin el Hospital de San Pedro, que después se llamó de Jesús, María y José, y más adelante ambos se volvieron una anexidad al actual Hospital San Juan de Dios, no tendríamos un país llamado Colombia. Un presidente de Colombia se vio ir a Francia hacia aproximadamente hasta 1765 y entonces estando allá se enfermó. Al enfermarse fue siempre delicada la situación y entonces tuvieron que hospitalizarlo y al hospitalizarlo él tuvo una grata sorpresa al recibir la atención de ese hospital donde estábamos nosotras dirigiendo ese hospital. Entonces habló con el presidente de Francia y le pidió el favor, si era posible, de enviar a un grupo de nuestras hermanas a Colombia, concretamente a Bogotá, para regir, para guiar, para administrar y llevar a cabo todas las labores del Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Algunas de las tierras tenían enfermedades que en España no conocíamos, como es el caso de la que ustedes conocen como la malaria. Llegarían en 1876 las hermanas de la Presentación de Tours a regentar el anterior y este hospital. Traerían las últimas novedades de la medicina. Entre ellas, para mi época, hubo muchísimas plagas, hubo muchísimas pestes, e incluso pandemias. Al no haber anestesia tenía que hacerse la cirugía, así. Supongamos una fractura. En esta fractura, para evitar que hubiera gangrena, sentábamos a la persona, amarrábamos las piernas de las patas de una silla, los brazos de una silla, le dábamos no uno, sino 2 tragos de ron. Es importante mencionar que el ron tenía propiedades antisépticas. Se procedía, habiendo llamado al carpintero, a amputar. Algunos se desmayaban, también era posible que hubiera alguna infección. Mientras el párroco dictaba la misa en latín de espaldas a la feligresía, pues ocurría todo esto. No obstante, en esta segunda sede, llamada la sede de Jesús, María y José, teníamos una posibilidad, y es que ya había secciones separadas, como debe ser, para hombres, otra para mujeres, algunas para psiquiátricos. Las plagas nos azotaban y tomamos la decisión de que debían tenerse en cuenta elementos como la ventilación y la soleación, que debía haber un buen volumen de aire para que la gente no enfermara. Edificios como este, el primero construido en la Ortúa, el Palacete francés, tenían siempre en primeros y segundos pisos alas laterales conocidas como pabellones. En esos pabellones era donde se atendían las diferentes patologías presentadas por los pacientes del hospital. Acá se retomaron los saberes
de las comunidades muiscas a través de José Celestino Núñez. El 9 de abril de 1948, donde murió una tercera parte de la población bogotana. Hay que recordarles que solamente los hombres tenían tarjeta de identidad y que solamente se utilizaba para eventos como votaciones, porque era en papel. También es importante mencionar que pese a que Colombia fue uno de los 10 primeros países que firmaron los derechos internacionales de la mujer, solamente fue hasta 1958. Es decir, que muchas de las personas que en su momento, intentando salvar su vida, querían llegar al hospital, pero ya llegaban habiendo fallecido, fueron enterrados en este camposanto como NNs y que sus familias nunca pudieron verlos de vuelta. En este espacio, esta es la cancha de fútbol, pues hay una fosa común de esa época. Entonces, no sé cuántos hay. Este es un helipunto donde cada uno de esos helicópteros traía hasta 20 camillas de tragedias como la de Armero, la del Palacio de Justicia o en su momento la del DAS. Es el primer hospital nivel 5 que existió en Latinoamérica. Hoy en día existen otros en Brasil y México. Esas sillas que están detrás de ustedes fueron traídas de Francia y ya no se hacen de esa forma. Esa silla la utilizó el Papa Juan Pablo II cuando vino a Colombia, cuando visitó San Juan de Dios. Esa silla quedó dentro de San Juan de Dios y la logramos recuperar. La toma de 1975, cuando sellaron San Juan de Dios, los estudiantes de la Universidad Nacional se tomaron el hospital porque no tenían los recursos suficientes para poder atender a las personas que estaban dentro del espacio. Decidieron tomarse San Juan. Lo sitió la policía y el ejército. Entonces, ¿qué pasó? No entraba nada, no salía nadie. Ni medicina, ni alimentos, ni recursos, nada. Médicos, nada. Era excelente la atención, era excelente la atención de enfermería, la atención médica, la calidad humana hacia los enfermos. Aquí había otro lema que era que no se atendían estratos, se atendían pacientes, que creo que es lo que debe primar en todas partes. Llega y sí, aquí veía uno habitantes de calle que iban a ser atendidos, pero veía personas que se veían que eran en estratos muy altos y a todos les daban el mismo tratamiento y si los tenían que hospitalizar, los hospitalizaban y todos salían absolutamente bien tratados. Entonces lo que perdió Bogotá y lo que perdió Colombia fue al mejor hospital de América Latina, al más grande, al más destacado por su facultad de medicina, por las investigaciones que se llevaron a cabo, por la tecnología que tenía para esa época el Hospital de San Juan de Dios.